Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Espero que se encuentren muy bien y como pueden observar por el título del video de hoy, vamos a continuar con la segunda parte de los 28 libros que leí durante el mes de agosto. Creo que este video lo voy a publicar la misma semana. Entonces continuamos donde lo dejamos. El siguiente libro después de la saga de Heartstopper que leí fue Punto de Cruz de Yasmina Barrera. Este es un libro que descubrí por una página de Instagram y de hecho luego lo mencionaron en un podcast y dije, bueno, puede ser interesante. Es de estos libros de autoras latinoamericanas que me pueden parecer interesantes y luego añadirlos a mis listas de pendientes y apenas tenga la oportunidad o la inspiración de leerlos, lo hago. Bueno, es un libro que se trata de coser y descoser la memoria de las personas que se encuentran relacionadas con estos personajes y están reunidas por un suceso en específico porque algo que me gustó bastante de este libro es la reflexión de cómo nuestras relaciones interpersonales pueden cambiar a lo largo del tiempo. Es que tú puedes estar con una persona que significa demasiado y muchísimo para ti en tus primeros años de vida, pero de aquí a que luego pasan 20 o 30 te vas a dar cuenta de lo mucho que cambia tu círculo social, de lo mucho que cambia en tu momento, tu manera de relacionarte con las personas, de cómo dejas mucho de lado a estas personas o incluso en el pasado te cambias del sitio, te cambias de casa, te cambias de ciudad, te cambias de país, muchas cosas suceden, estudias, conoces, te enamoras, te desamoras. Y creo que este libro maneja esa sensibilidad muy, muy, muy bien. Habla mucho del duelo y relaciona todos estos acontecimientos súper mundanos con el punto de cruz, que es una manera de coser, que es un estilo de costura, y a través de eso, con una muy buena trama, por así decirlo, interesante, maneja una línea temporal que va conectando con acontecimientos históricos que están relacionados con el punto de cruz, como puede ser artistas, pintores, cantantes, música, poesía, libros, clásicos. O sea, la autora coge todo este tema que de seguro tiene mucho conocimiento y lo relaciona con la historia principal. Lo que sucede es que cuando ya vas a la mitad del libro se te hace muy, muy repetitivo y se te hace muy, muy cansino. Algo que me sucedió a mí, siento que de pronto el libro hubiese funcionado mejor si hubiese tratado de no ficción y se hubiese enfocado en el punto de cruz y la manera en cómo podemos relacionar esto con nuestros comportamientos a simplemente utilizar una forma de ficción como lo puede ser la historia de estas tres amigas y ir relacionándolos con el punto de cruz que toma gran parte de la novela. Entonces siento que a la mitad de la novela ya siento que el tema ya se agotó, siento que se vuelve muy repetitivo, se vuelve muy redundante y la sobreexplotación de las referencias que hace sobre el punto de cruz me parecieron algunas un poco innecesarias porque sí entiendo que de pronto tú tengas conocimiento sobre este tipo de cosas, pero cuando ya lo metes mucho dentro de una historia de ficción, porque recordemos que estamos hablando de un libro de ficción, si hubiese sido un libro de no ficción no me hubiese molestado para nada, me hubiese parecido muy interesante y de hecho aprendí demasiado con este libro, pero con Punto de Cruz me pareció que de pronto la autora abusó de estas referencias y a cada rato era metiéndolas, 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 metiéndolas y de hecho a veces hasta opacaban la historia principal que era también igual de interesante que el Punto de Cruz. Entonces, no sé, eso me pareció muy, me echó mucho para atrás a lo largo de la historia y creo que había mucho potencial, pero fue desaprovechado. Continuando con esta obsesión que me entró de los relatos latinoamericanos escritos por mujeres, tenemos Siete Casas Vacías de Samantha Schweblin. Y aquí fue una estrellada completa de realidad porque iba con el mood de me va a encantar, Samantha Schweblin es lo mejor, todo el mundo habla maravillas de ella, utiliza el terror psicológico, que sí lo hace y creo que lo hace muy bien. Pero el estilo literario y la manera en la que están estructurados los cuentos de este compendio no me terminaron de convencer, no me gustaron. De hecho, me sentía mal dándole estas calificaciones porque yo lo que hago es que le doy ciertas calificaciones a los cuentos y luego hago el promedio total. Entonces fue muy, muy, muy bajo porque de verdad hubieron muchos cuentos que son olvidables, que no me gustaron, que no me engancharon, que apenas cuando... Algo que me fastidia mucho es cuando sientes que un cuento apenas está empezando y se acaba. Y te corta la inspiración por completa. O sea, yo siento que el cuento tiene que tener un punto en el clímax en el que tú te sientas bien con lo que estás leyendo y cómodo, y ya luego que haga lo que quiera. Si quieres dejar un final abierto, si quieres dejar un final cerrado, si lo acaba de manera abrupta. Pero es que cuando el cuento ni siquiera tiene un punto de clímax, a mí me aburre. Y que un cuento me aburra en 5, 3, 4 páginas es pecado para mí. Entonces eso me pasó con Samantha Schweblin, lastimosamente. Creo que fueron demasiado psicológicos, demasiado estructurados, demasiado simbólicos, pero pero no sé, no fueron mi estilo favorito. No me gustó casi nada, la verdad. Hubieron pocas cosas que de verdad puedo rescatar de esta antología de cuentos. Antología. Me pareció muy olvidable, me pareció poco memorable. No, de hecho, ahora estoy pensando en los cuentos y solo se me viene a la mente partes de uno y de otro, ni siquiera uno en su totalidad. Y cuando no me deja marca, es un no para mí.
El siguiente libro que leí fue Un beso de Dick de Fernando Molano Vargas. Sí, dije su nombre bien. Y este es un libro que había guardado desde hace muchísimo tiempo, pero como se los digo, estaba como muy interesado en leer mucha diversidad, en leer muchas cosas diferentes. En fin, terminé encontrándome con Un beso de Dick y la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó demasiado. Prácticamente es la historia de amor de dos adolescentes en la Colombia de los 90s, de los 80. Sí, creo que es de los 90s, que ya te podrás imaginar. Si ya es difícil ser una persona LGBT ahora mismo, en el 2023 en Colombia, imagínate lo que era hacerlo en 1990. Y algo que me gustó mucho de Un beso de Dick es que no hace de la sexualidad o de las preferencias de los personajes el único deal de toda la historia. Es como, sí, obviamente es esto algo que hace gran parte de la novela y que es muy complejo porque aparte que estamos en una sociedad que no lo acepta, aún así los personajes tienen una profundidad independiente y unos pensamientos diferentes a eso. No es la única obsesión, no es como, oye, esta es toda mi personalidad, ser una persona gay. Entonces siento que lo hacen muy, muy, muy bien. Esta historia es muy bonita, siento que es como un coming of age muy bien hecho, muy bien estructurado, de cómo estos dos adolescentes que se conocen en la escuela se van enamorando poco a poco, van descubriendo su sexualidad, van descubriendo quiénes son, qué es lo que les gusta, y no necesariamente tiene un final abrupto, no necesariamente tiene un final terrible, no necesariamente tiene, digamos, esta típica historia en la que uno de los dos termina trágicamente, no, es simplemente dos adolescentes tratando de conocerse a sí mismos y conocerse el uno al otro. Lo que me terminó de convencer es la manera en la que está escrita, no sé qué este estilo literario, nunca lo había visto, nunca lo había conocido, y leíste Un beso de Dick, te darás cuenta de que estoy hablando. Las conversaciones y los diálogos entre los personajes a veces se me hacían como muy confusos, no sé, sentía que la voz narrativa de uno se perdía con la del otro y a veces si había alguien más dentro de la escena no se sabía quién era el que estaba hablando. Entonces hay muchas cosas que corresponden a la narrativa y la estructura del texto que de pronto a mí, como lector normal, no sé si esto ya es algo que hace parte de gente que es muy analítica y crítica y de pronto sí lo entiende, siento que me chocó. Pero el resto de la historia la disfruté muchísimo, me pareció muy no solo importante de contar, porque este libro fue publicado en 1991, sino bastante de qué aprender, porque hay mucho en el libro del que puedes sacar y puedes aplicar en tu... Y de todos estos libros de ficción pasamos a un libro de no ficción porque estaba como en el ánimo de leer un libro de no ficción y se me atravesó Todo sobre el amor de Bell Hooks, que es un libro que abarca nuevas perspectivas del amor de diferentes maneras, no solamente el romántico. Este libro trata del amor fraternal, del amor de padres, del amor de amigos. Habla de diferentes perspectivas en lo que corresponde al amor y que no solamente se enfoca en el heterosexual blanco de toda la vida. Entonces por eso se llama como estas nuevas perspectivas dentro del amor. Me pareció una visión muy interesante, me pareció muy buena, me pareció muy válida, de hecho me pareció muy vigente, sobre todo porque este libro fue publicado hace muchos años. Definitivamente mi parte favorita de todo el libro tiene que ser lo dedicado al amor de los niños, o sea, de los niños, prácticamente sí, de los padres frente a los niños, de los niños frente a los padres, y cómo está tan sistematizada la violencia a los niños. Porque, por ejemplo, si existe una violencia entre pareja, se le puede, digamos, poner una condena o se le puede ver mal o puede ser mal vista por las demás personas. Si un hombre le pega a su mujer, obviamente es terrible, es horrible, no debería existir. Si una mujer le pega al hombre, es igual de grave, es terrible, es una violencia intrafamiliar. Pero cuando hablamos de la crianza que corresponde a los niños y la violencia que se les ejerce a ellos, esta sí no está mal vista, de hecho está apoyada, se dice que es buena. Entonces, es como, hace un análisis grandísimo en el hecho de que está tan normalizada la violencia a los niños que a veces no nos damos ni cuenta del daño que estamos haciéndoles y del amor que le estamos quitando con eso. Entonces me llegó muchísimo, de hecho me llegó mucho, mucho, mucho esa parte del libro, la recomiendo muchísimo, sobre todo si no te quieres leer todo el libro, léete nada más el apartado que corresponde al amor frente a los niños y cómo es una prioridad grande, porque es que un niño, si crece sin amor, ¿qué es lo que va a terminar ofreciéndole a la vida? Obviamente va a crecer con resentimiento, obviamente va a crecer con dolor, va a crecer con rabia internalizada, va a crecer con muchas inseguridades y no va a permitir tanto amar como que otra persona lo ame. Entonces, hay que ponerle la vista a ese tipo de problemas y ese tipo de situaciones. Porque recordemos que este libro fue escrito hace muchos años, pero aún así sigue sucediendo este tipo de violencia hoy en día. Tenemos que aprender de eso y sacarle algo positivo a libros que corresponden a la no ficción, como este de Bell Hooks. Bell Hooks me parece una escritora grandísima. Y algo que me sucedió con este libro
es que, bueno, mucho de lo que hay en él ya lo encontraba, ya lo sabía, lo aprendí de pronto. Mucho de lo que ya sabía lo reforcé y si aprendí alguna cosa nueva ya sé cómo aplicarla, pero en algunas partes se volvía repetitivo, creo que hay capítulos que me parecían redundantes, que de pronto no eran necesarios, y cuando un libro de no ficción, ya me ha pasado más de una vez, de hecho me pasó también con La Resistencia de Ernesto Sábato, cuando un libro de no ficción es como totalitarista o absolutista y es como el autor está dándote a entender que lo que está diciendo él es la verdad suprema, a mí eso me echa mucho para atrás. Entonces entiendo de que sea tu punto de vista, lo comparto o de pronto no necesariamente lo tengo que compartir, sino entenderlo, pero eso, quieras imponerlo y que se sienta como absolutista es otra cosa. Eso es algo obviamente personal mío, no sé si todos los libros de no ficción son así, pero me ha pasado ya más de una vez con un libro de no ficción en el que me encuentro con el autor como tratando de dar a entender que sí o sí esto es lo que sucede y que no se debe hacer más nada fuera de esto. A veces es como que, bueno, tú no tienes la verdad absoluta porque haciendo este libro te das cuenta de que la gente antes de ti no tenía esa verdad absoluta, porque determinas que ahora tú sí la vas a tener. No sé, el siguiente libro que leí en el mes de agosto, que ya no sé por dónde vamos, fue La chica del lado de Jack Ketchum. Este es un libro fuerte, es un libro de terror, es un libro triggering por donde lo mires. Y trata de una historia que está inspirada en algo que sucedió. Es el caso de Sylvia Likens. Es un caso horrible. Si tienen la oportunidad de no buscarlo, no lo busquen. Yo lo busqué porque necesitaba como informarme de todo lo que había sucedido con este libro. Pero bueno, es horrible lo que le sucedió a ese pobre muchacho. Es terrible, más que terrible. Y Jack Ketchum agarra esta historia y no utiliza ni los nombres, no utiliza la misma historia, no utiliza, o sea, solamente lo coge como inspiración y lo crea. La chica al lado y el caso de Silvia son una cosa completamente diferente de la otra. Sí, se puede notar la inspiración de la chica al lado de Jack Ketchum en este caso, pero creo que son completamente diferentes y la manera en la que la aborda Jack Ketchum es completamente diferente a lo que sucedió en realidad con Silvia. Entonces, ahora, hablemos de la chica al lado. Es la historia de dos chicas muy chiquitas, muy jóvenes, que sufren un accidente y quedan huérfanas y son recogidas por su tía. Y obviamente a partir de eso se desata los horrores que suceden en la historia. Ahora, creo que la crítica está ahí, sobre todo porque es una crítica grandísima a la negligencia frente a los niños, a lo normalizada que estaba la violencia a los niños en ese momento, a la indefensión que tenían estos, a cómo en un pueblo pequeño no se le prestaba atención a una niña que pedía ayuda. Es bastante frustrante leer este libro porque obviamente lo que sucede en él es algo terrible y tú no estás de acuerdo con lo que está sucediendo y tampoco puedes hacer algo para cambiarlo. Entonces, me pareció muy fuerte. Es uno de esos libros que se quedan contigo para siempre. He de decirlo, creo que es un libro que me marcó. Es un libro que no es fácil de leer, es un libro que no le recomendaría a cualquier persona. Y siento que Jack Kerouac lo logró muy bien. Lo logró muy bien porque no es fácil escribir un libro de estos para empezar sin perder la sanidad. O sea, primero eso. Segundo, aunque me haya llamado la atención, porque es que no puedo decir que el libro me gustó tampoco, porque lo que pasa en el libro es horrible. La manera en la que está estructurada la historia y la voz narrativa fue algo que no me terminó de encantar. Aquí recuerden que yo les hablaba en Las Vírgenes Suicidas que lo iba a relacionar con otro libro y los traigo ahora en ese momento en el que los dije a este. ¿Qué me pasa con la chica al lado? La chica al lado empieza con un hombre ya en su edad madura, regresando al pasado y escribiendo un diario. Y obviamente vamos a ver todos sus pensamientos durante este suceso, porque él era uno de los vecinos de la chica al lado. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Aquí viene mi pero, porque sí tengo peros dentro de la historia, aunque creo que está muy bien contada, muy bien estructurada, no creo que sea una historia perfecta, porque la manera en la que está narrada, sobre todo por nuestro personaje principal, me parece de este tipo de personajes que aunque ya hayan pasado 30 años, en el caso de nuestro narrador, sigue teniendo estos pensamientos absurdos, tan innecesarios, tan inmaduros. Entiendo que estamos regresando a cuando él era un niño, pero recordemos que la historia empieza con él escribiendo su diario en su etapa ya madura. Entonces siento que a veces se hacía el mártir, era como, sí, tú sufriste, pero yo sufrí más, porque aquí estoy yo todavía con estos traumas. O sea, hermano,
hermanos, tú estuviste ahí durante todo lo que sucedió con la chica. Entonces me echaba para atrás cada vez que el personaje decía como que era horrible, o la gente no sabe lo que es el verdadero terror, o la gente no sabe lo que es de verdad estar con miedo, cuando prácticamente fuiste partícipe de todo eso en un principio. Y algo que pasa mucho con la literatura, sobre todo la clásica, en la que trata de hacer una crítica social que corresponde al racismo, es el white savior, el salvador blanco. Y no sé cuál es el nombre de eso en este tipo de historias, pero tenemos el joven o el hombre o la persona que trata de ser el salvador y se hace mártir durante toda la historia. Y eso fue algo que no me gustó, porque aparte que fuiste partícipe en un principio, que ya luego te hayas arrepentido porque lo que está sucediendo es horrible, es otra cosa. Obviamente tú sufres las consecuencias así como todos los que estaban ahí, incluida la víctima, pero de eso a que recuerdes lo que está sucediendo con ese tipo de perspectiva, a mí me echó para atrás. Me echó para atrás en su totalidad. No sé por qué, pero no me terminó de convencer la manera en la que estaba contada la historia. Ahora, algo que es muy difícil de lograr con un libro de terror, y creo que muy pocos autores lo han logrado, es las escenas grotescas sin necesidad de hacerlas morbosas o sin necesidad de hacerlas pervertidas o sin romantizar la violencia. Creo que ya Ketchum lo hace bien, pero está en esa pequeña línea en la que si tenemos en cuenta los narradores, vemos a lo largo de la historia, pero es una línea muy fina, en la de escribir con objetividad este suceso grotesco que está sucediendo y romantizarlo a través de los ojos de los personajes. Es como esa pequeña línea muy delgada en la que depende de cómo lo leas, depende de cómo lo interpretes, depende de en qué momento te encuentres, vas a entender una cosa completamente diferente de la otra. Entonces, es claro que este libro es fuerte, es claro que este libro no es para todo el mundo. Es de los pocos libros que me han llegado a perturbar e inquietar porque de verdad, si hay algo al que le tienes que tener miedo, son a los preadolescentes que creen que tienen el mundo a sus manos. Y a los adultos negligentes. Esos son los peores que te puedes encontrar. Y esta historia lo demuestra, de verdad que sí. No hay más nada que pueda decir de este, creo que es en el que más me he extendido, porque sí tenía mucho que decir, necesitaba sacarlo, necesitaba sacarlo. No creo que es el mejor libro que haya por ahí del terror, pero creo que está muy bien logrado. Pero muchas cosas de la historia y las decisiones que toma el autor. De este libro no voy a hablar mucho a profundidad porque tengo un video dedicado y especial, y es el séptimo libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Solo sepan que es un libro que me hizo reír, llorar, sufrir, enojar, y me ha marcado para toda la vida. La saga de Harry Potter me marcó, me generó un antes y un después. Gracias a Gabriela por haberme introducido a este mundo, por haber visto las películas también, porque son igual de buenas que los libros, y acompañarme. La verdad es que Las Reliquias de la Muerte es un librazo, de mis libros favoritos de toda la saga. Me encantó todo lo que sucedió. Me pareció todo lo que quería encontrar en El Misterio del Príncipe, lo encontré en Las Reliquias de la Muerte. Si me preguntas a mí, sigo manteniendo mi perspectiva frente al Misterio del Príncipe, excepto a lo que sucede al final, porque obviamente en este libro ya conocemos mucho más de lo que sucede, que ya yo lo sabía, pero necesitaba que las palabras me lo confirmen. El siguiente libro que leí en el mes de agosto fue Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Como ustedes saben, Sacrificios Humanos, de la misma autora, es uno de mis libros favoritos del 2023, y Pelea de Gallos cumplió con las expectativas, porque oh my god, María Fernanda. María Fernanda Ampuero tiene que ser mi nueva religión, tiene que ser mi nueva autora favorita. Necesito que saque más libros. Yo sé que ella en entrevistas ha dicho que apenas se le acabe la inspiración o siente que no tenga más nada que escribir, no lo va a hacer. Y yo lo entiendo y lo comparto. Pero por favor, que nunca se te acaben las ideas. Que nunca se te acaben, porque de verdad lo que hace con los cuentos, lo que hace con la realidad, lo que hace con el manejo de los tiempos es brutal, es maravilloso, de otro mundo. El manejo que hace con lo grotesco, con lo realista, y que no atraviesa esa línea de morbosidad que les decía ahorita con Jack Ketchum, que él estaba como en esa línea fina. María Fernanda Ampuero no se le sale de las manos esto, sino que lo estructura también, que aunque tú estés impresionado y sorprendido con lo que esté pasando en el libro, que fue lo que me pasó, María Fernanda Ampuero de verdad es de las pocas autoras que me ha perturbado, me ha asustado, me ha hecho sentir. En Sacrificios Humanos yo lloré con un relato. O sea, es una autora que me ha hecho sentir tantas cosas, y eso es algo que yo le aplaudo siempre a un autor. Sobre todo si escribe terror, porque es que el terror es muy difícil de escribir, es muy difícil de hacerle sentir a las personas lo que está sucediendo, y María Fernanda Pueblo lo hace
maravilloso, porque en Pelea de Gallos encontramos otra vez cuentos que tratan de la realidad, donde el que le tenemos que tener miedo es a tu padre, es a tu hermano, es a tu tío, es a tu amigo, es al vecino. O sea, es ese miedo constante de que cualquier cosa puede suceder, tanto en el libro que es ficción como en la vida real. O sea, creo que todos hemos conocido a una persona que ha atravesado por un suceso que define María Fernanda Ampuero en algunos de sus libros, en algunos de sus cuentos. Lo hace con un manejo impresionante. Es de esos cuentos que de verdad me marcan, de que de verdad me hacen sentir todo. La verdad es que ya estoy cansado. Llevo prácticamente 40 minutos grabando. Y el siguiente libro que leí en el mes de agosto fue Wonder de R.J. Palacios. Creo que no hay mucho que pueda decir de este libro porque todos conocemos a Wonder, tanto el libro como la adaptación que fue, eh, que también la vi de hecho, perdón, y me gustó muchísimo. Wonder trata la historia de August, un niño que nace con problemas físicos y de salud. Entonces obviamente tiene que atravesar distintas cirugías, distintas cuestiones que le van a llenar de muchas inseguridades. Y él dice que sabe que no es un niño ordinario. De hecho, la opening line de este libro me encanta. El primer capítulo de este libro me gusta muchísimo. Y algo que hizo R.J. Palacios es escribir un libro que tanto jóvenes como niños, como adultos, como ancianos, como cualquier persona que quiera y desea leerlo lo va a entender y le va a sacar una cosa completamente diferente. Es un libro reflexivo, es un libro hermoso, es un libro humano, es un libro que te ayuda y aprendes con él a ser buena persona. Sí, es un libro en el que todo lo que sucede por otro está idealizado, pero son cosas que suceden también, son historias reales. Hay familias que son así, hay personas que atraviesan todas las inseguridades que atraviesan a lo largo los personajes a lo largo de este libro. Y R.J. Palacios los maneja con una sensibilidad muy grande. Te identificas con muchas cosas, entiendes muchas otras, sabes por qué está la complejidad grandísima detrás de este personaje. Algo que me gustó del libro es que no solo nos centramos en August, que es el personaje principal de la historia, sino en las personas que orbitan alrededor de él. Y obviamente esas personas tienen su propio mundo, no solamente son una constelación, un planeta girando alrededor de él, tienen sus propias inseguridades, tienen sus propios complejos, tienen sus propios problemas. Entonces, me gustó y me pareció muy, muy realista tocar todos estos temas porque lo hace muy bien, aprendes demasiado. Yo lloré, yo reí, también me enojé. Es de esos libros que, como les digo, a mí me hacen sentir demasiado y cuando un libro me hace sentir demasiado porque yo soy una persona muy sensible, me encanta, me fascina, me marca y lo único que puedo hacer es recomendarlo. Siguiendo, ya casi terminamos, el próximo libro que leí en el mes de agosto fue La bibliotecaria de Auschwitz de Antonio Iturbe. El título lo dice todo. La bibliotecaria de Auschwitz trata la historia de Edita Kraus, que es una persona que existió y sigue existiendo porque está viva en la actualidad. Y nada, a lo largo de la historia vemos no solo su punto de vista, sino muchos otros de lo difícil que obviamente fue para los judíos o las personas disidentes que fueron asignadas a un campo de concentración, lo horrible que fue esa experiencia. Es terrible, es horrible y cada vez que leo algo de la Segunda Guerra Mundial, mi corazón se arruga cada vez más y siempre pierdo la fe por la humanidad. Porque el hecho de que siga sucediendo a día de hoy, como pudimos observarlo en Ucrania, me parece demasiado deprimente. De verdad, el humano siempre está condenado a cometer los mismos errores, nunca va a aprender de él, la ambición va a ser grandísima, las guerras nunca van a terminar, el odio tampoco, y lo único que podemos hacer, como dice August en Wonder, es ser amable cada día. Sea amable con la persona que está a tu lado, sea amable con el que está enfrente de ti, sea amable con tu papá, sea amable con tu mamá, porque de verdad, si no lo somos, el mundo se va a la mierda más de lo que ya está. Y habiéndome enterado de que existe un libro escrito por la misma Dita Kraus en el que habla no solo de la experiencia del campo de concentración, sino de su vida como tal, incluso pre, post campo de concentración y Segunda Guerra Mundial, siento que le debo a ella leer ese libro. El siguiente libro que leí durante el mes de agosto es El año del pensamiento mágico de John Didion. Es un libro en el que John Didion habla, como dice el título, de un año, del año posterior a la muerte de su esposo. Es un libro que toca temas muy sensibles, un libro que toma el duelo de una manera magistral. John Didion sí que sabe escribir la cantidad de cosas señaladas que tengo en este libro, las reflexiones que hace, la manera en cómo habla del duelo, en cómo habla del trauma, la manera en cómo habla de cómo te sientes, o sea, y lo hace de una manera tan objetiva, tan racional,
tan bien escrita, y como se lo digo, es de los pocos libros de no ficción que he leído en el que no se siente que el autor o la autora está teniendo una opinión totalitarista. Entiendo que esto es muy extremista de mí decirlo, pero se siente que John Dee está contando no solo su experiencia, confirmándolas con fuentes de investigación, porque obviamente también habla de distintas fuentes de investigación, sino que simplemente se nota que está escribiendo para sanarlo, está escribiendo para salir adelante, para salir de ese hueco, para reflexionar sobre su vida, para reflexionar lo que fue la vida con su esposo, un momento tan trágico como fue la muerte de él mismo y distintos acontecimientos de su vida. Creo que John Didion lo hizo magistral, me gustó muchísimo, se lo recomendaría a cualquier persona, quiero leer de ella todo prácticamente ahora, tanto ficción como no ficción, y a ver qué más me encuentro. Y llegamos al final llegamos al final de los libros con El morador de Daria Plisrak. Este es tu libro de casa embrujada de toda la vida, en el que vemos que, como lo dice el título, hay un morador en esta cabaña que durante generación en generación va generando discordia, miseria, tragedia a las distintas familias que se encuentran ahí. ¿Recuerdan? A mí me gusta relacionar mucho eso porque a mí me encanta comparar. ¿Recuerdan cuando les dije que la multiperspectiva dentro de un libro no me gustaba? Este es el ejemplo perfecto porque cada capítulo es una perspectiva completamente diferente. Se va al pasado, se va al presente, se va al futuro. Tiene muchas voces narrativas. En muchas ocasiones te sientes perdido. Y entiendo que no necesariamente tiene que ser algo que sí o sí tiene que el autor darte todo en la palma de la mano, pero cuando está sobreexplotado a tal punto de que estamos en el penúltimo capítulo y en el penúltimo capítulo es en el que sucede algo interesante o inquietante, es como que me hiciste atravesar toda esta historia o esta cronología en el que en realidad no me contaste mucho, sino que lo resumiste todo en un capítulo y en muchas ocasiones me pareció aburrido, me pareció repetitivo y cuando sentías que la historia estaba avanzando, en realidad me estabas echándote para atrás, no sé, me dejó mucho que desear, tenía las expectativas no altas, pero sí tenía expectativas diferentes a las que me encontré una vez terminado el libro. Es un libro entretenido, es un libro sólido para pasar el rato, creo que es muy largo, siento que muchas partes le faltan, he de decirlo, pero del resto creo que no hay más nada que pueda decir del libro más que esperaba muchísimo más. Fue una desilusión la verdad, pero si a ti te gustan las historias de casas embrujadas, de brujas, de fantasmas, es muy cliché, pero no sé, las decisiones de la autora no me terminaron de convencer tampoco, porque es que tú me puedes presentar una historia cliché de terror y créanme que yo la voy a disfrutar, o sea, me va a encantar, de verdad que sí, pero por alguna razón las decisiones que la autora toma a lo largo del libro no me terminaron de convencer y teniendo en cuenta la multiperspectiva y la sobredescripción de algunas cosas, que sentías que ibas un párrafo completo y la autora apenas te estaba describiendo un mecedor, es como, tienes que engancharme porque estamos hablando de un libro de miedo, un libro de terror, un libro que tiene que tener ritmo para mantenerte entretenido, porque en este caso cuando tú ya has leído o consumido mucho multimedia correspondiente a casas embrujadas, fantasmas, terror, brujas, etcétera, ya tú sabes mucho de lo que puede rondar en una historia. Entonces, si el libro no tiene ritmo, es una falencia muy grande. Y nada, esos fueron los 28 libros que leí durante el mes de agosto. Dios mío, mi yo editor va a sufrir tanto con estas dos partes. Espero que les haya gustado. Si han leído alguno de estos 28 libros, díganmelo acá en los comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta discutir de los libros. Si les gustó, si no les gustó, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Díganmelo acá en los comentarios porque ustedes saben que a mí me encanta hablar con ustedes. Y nada, espero que saquen alguna recomendación de estos 28 libros porque todavía no me puedo creer que haya leído tanta cantidad de libros en un solo mes. Por eso fue que quise hacer este video y quien quita que a partir de ahora me vuelva activo con las Brujas Packs. No prometo nada, no prometo absolutamente nada porque es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy arduo, pero por lo menos es como un video al mes ya asegurado, ¿sabes? Como no tienes que pensar absolutamente nada sino comentar. Creo que sí lo voy a empezar a aplicar porque estoy tratando de ser más activo en el canal y se ha notado bastante y he tenido mucho crecimiento en estos últimos meses. Estoy muy feliz por eso y nada, a mí me encanta cada vez que alguien comenta o me da me gusta o interactúa conmigo porque es como que alguien se tomó el trabajo de eso y créanme que no hay mejor recompensa que responder un comentario que me dejen en un video o en una publicación. Si me siguen en Instagram, todo está aquí abajo en la descripción, todas mis redes sociales, en todas prácticamente me encuentro como Páginas de Andrés. Y nada, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado, si fue así, suscríbanse y nos vemos en algún otro video. Hasta luego.